Bien, buenas tardes, estimados alumnos. Continuamos o nos reencontramos en nuestra clase hoy día de Derecho de los Bienes o el estudio de los bienes o de la teoría de los bienes. ¿Mm? Bueno, y obviamente que seguimos avanzando y nos vamos a adentrar hoy día en un capítulo que es, digamos, uno de los más relevantes en el orden de lo que significa un sistema, no solo jurídico, sino que un sistema económico, ¿no? La transferencia de la riqueza, cómo va de un patrimonio a otro, algo que incluso dentro de los problemas sociales pasa a ser un tema de mucha relevancia, ¿cierto? Lo que estamos experimentando hoy día, quién sabe, no se repita a lo mejor con la misma intensidad producto del fenómeno de la pandemia, ¿eh? Lo que significa estos dos, digamos, crisis que vienen, digamos, en forma continua. Primero, el desarrollo de la pandemia y todo lo que eso significa en términos de resguardo de la vida y la salud, y luego lo que significa la crisis en términos económicos, que producto, digamos, de este primer evento termina siendo entonces el evento con el que cierra toda esta crisis global que estamos viviendo. Y por supuesto ustedes pueden haber escuchado ya muchas de las noticias que se refieren pues, al cierre de mercados, a las bajas de los índices de actividad económica y eso significa baja en la transferencia de bienes y servicios, que es en uno de sus pilares fundamentales, la transferencia de bienes y servicios, lo que nosotros estudiamos hoy día. ¿Mm? Los modos de adquirir, ¿eh? Que tienen esa trascendencia tan relevante desde el punto de vista jurídico, pero que obviamente que el sistema económico también se vale de ello y también lo que significa el comportamiento social, sus necesidades esenciales, la forma en que tiene acceso a esas necesidades esenciales, necesidades básicas, fundamentales, ¿no? Han salido por allí los índices económicos de varios países, ya salió creo que el de Gran Bretaña, no sé si precisamente de Inglaterra o en forma específica, no lo recuerdo, pero una contracción económica enorme, lo que significa que, según dice la prensa, ha entrado en recesión. En recesión, digamos que se encuentran muchos países, incluido el nuestro, por la contracción económica. Aquí es donde debe aflorar la creatividad, ¿cierto? En los tiempos en los que estamos viviendo, tiene que surgir ese, esa inventiva humana de buscar mecanismos para ir en ayuda de los que están más complicados, ¿no? Sobre todo, por ejemplo, con el cese de las relaciones laborales, los despidos. Entonces, allí yo creo que tenemos que aportar. Desde el derecho debemos crear figuras que permitan a las partes involucradas tener un acceso eh, rápido a la generación de recursos, sea por el lado del empleo, sea por las transferencias de bienes y servicios, ¿no? Igual ha dado un poco de, no sé, no sé qué sentimiento uno experimenta cuando ve estas compras en bienes que no son de primera necesidad, producto de esta inyección de circulante que ha generado el 10%. Muchas personas seguramente lo estarán ocupando en pagar sus créditos, en pagar sus deudas atrasadas, muchos en pagar colegios, pagar universidades, eh, y otros, bueno, están en estas compras. Nadie podría, digamos, reprochar sería enjuiciar conducta, sino no, en este minuto, y creo que en esta instancia no nos corresponde. Eh, pero sí no deja de producir un sentimiento de contradicción en un país que ha tenido
hace poco, antes de la pandemia, una crisis socioeconómica tan potente. Entonces, cuesta comprender estos fenómenos, cuesta comprenderlo. Pero eso no debe impedir que los estudiemos, que los observemos, que obtengamos las conclusiones y de las conclusiones las reflexiones. ¿Ah? No sé, hago una diferencia en el sentido de que la conclusión puede ser más objetiva y la reflexión va un poco más allá, ¿ah? Lo que le sugiere a cada uno, ¿ah? Esta conclusión. Así que bueno, a estudiar, a seguir estudiando, porque solo es la forma en que podemos encontrar respuesta a lo que nos pasa como sociedad. Bien, pues vamos entonces a lo nuestro, que es analizar, como habíamos dejado visto al final de la clase de ayer, el tema que nos convoca ahora. Yo suelo llamarle a esto sistema, ¿no? Sistema de adquisición del dominio. Porque en términos concretos es un sistema que permite la transferencia, la circulación de la riqueza dentro de nuestro ordenamiento jurídico. Y además ese sistema, porque tiene dos elementos, al menos en la doctrina tradicional nuestra, que señala que para poder adquirir estos bienes tienen que darse dos cosas. Uno es el título, luego un modo, y eso da como igual la adquisición del dominio. Y no solo la adquisición del dominio, de cualquier derecho. ¿Ah? Se pueden adquirir derechos personales y se pueden adquirir derechos reales. Nosotros estamos enfocados aquí porque dentro de lo que es el curso, el contenido está enfocado principalmente al estudio de los bienes y dentro de estos bienes a la adquisición del dominio. Pero eso no significa que sea el único bien que se puede adquirir. Y nos vamos a dar cuenta, por ejemplo, cuando estudiemos la tradición, que hay tradición para los derechos reales y también tradición para los derechos personales. ¿Ah? Que es, por ejemplo, lo que están haciendo muchos bancos y muchas casas comerciales y muchas empresas que están lamentablemente en una situación crítica. Tienen muchos créditos que no alcanzaron a cobrar, créditos que no alcanzaron a ser ejecutados. ¿Y qué se puede hacer con eso? Es un bien del que no puedo gozar, del que no puedo disfrutar, diríamos, en términos de los derechos o atributos que confiere el dominio. Lo transfiero. Simplemente lo transfiero. Entonces, si tengo un crédito, por ejemplo, contra una empresa, crédito que va a hacerse efectivo recién, a lo mejor el 31 de diciembre, pero yo necesito el dinero hoy día, pero no puedo ir donde el deudor y decirle, ¿sabe qué? Quiero adelantar el crédito. ¿Por qué? Porque esto es del 31 de diciembre, tiene su plazo, tiene su derecho a pagarlo en esa oportunidad. Pero viene un tercero y me puede decir, por ejemplo, yo te compro el crédito. ¿Cuánto prestaste? 5 millones de pesos, pero me los van a devolver el 31 de diciembre. La persona me puede decir, mira, yo te compro ese crédito, que es por 5 millones de pesos, te lo compro en 4 millones 400. ¿Lo tomas o lo dejas? Yo digo, entre esperar al 31 de diciembre por los 5 millones o recibir hoy día 4 millones 400, ya, me conviene. Y lo hago. Eso hoy día tiene una mecánica y ustedes seguramente lo han escuchado como la factorización. Por eso existen estas empresas de factoring que factorizan. ¿No? ¿Qué significa eso? Transforman un crédito del futuro en un activo presente, en dinero hoy. Bueno, eso es para que ustedes se den cuenta que los bienes no solo son los bienes corporales que nosotros habitualmente compramos y vendemos como bienes muebles o bienes inmuebles, sino que también un derecho puede ser objeto de las ventas de cartera de los bancos hacia las casas de cobranza. Es un juego habitual. O la constitución de garantías con créditos, por ejemplo, de los bancos frente al Banco Central.
Un banco central abre una línea de crédito para los bancos y le dice con qué me garantiza lo que yo le estoy prestando. No sé, tengo 5.000 créditos hipotecarios. Aquí los tiene como garantía de efectivamente que yo voy a devolver este crédito o esta línea de crédito que usted me está abriendo. En el mundo financiero, obviamente, la transferencia de los créditos es muy importante. En el mundo más cercano de las personas comunes y corrientes, no institucionales, por decirlo así, lo más corriente es entender que la transferencia es de bienes y de servicios. Bueno, ¿se dan cuenta? Es un sistema. Entonces, hay un título que es en el fondo el antecedente que me va a habilitar. Yo no puedo, por ejemplo, tener este lápiz en mi mano si primero no lo he comprado, si no me lo han regalado, si no lo he heredado, por ejemplo, ¿cierto? Entonces, tiene que existir un antecedente que habilita esa adquisición. A eso le llamamos nosotros título. El profesor Peñailillo ahí en su libro lo define como el hecho o acto. Hecho, acto. Puede ser un hecho el que genera habilita para adquirir o puede ser un acto. Si nosotros hablamos, por ejemplo, de una compra-venta, claramente estamos hablando de un acto que me habilita para. Pero si yo les dijera, por ejemplo, que este lápiz ha sido producto de la muerte de mi padre porque me lo ha heredado, tenemos que en el antecedente que me va a habilitar para está la muerte, que es un hecho jurídico. ¿Hay alguna discusión? Lo dejamos ya eh, con un comentario previo al final de la clase de ayer, de si realmente en este sistema que estamos observando siempre es necesario el título, porque los modos sí están contemplados de manera taxativa, pero los títulos pueden ser muchos. Entonces, ahí es donde está uno de los debates que genera este sistema. Pero todavía no entremos a las visiones críticas, sino que analicemos simplemente lo que se postula por la doctrina tradicional chilena. ¿Mm? Entonces, existiendo un título, ya estoy habilitado para la adquisición. ¿Pero lo he adquirido? No, porque según esta estructura que hicimos aquí, debe operar también el modo. El modo, que también se define como un hecho o un acto, que en este caso produce la incorporación efectiva en el patrimonio del sujeto. Por lo tanto, aquí cambia la figura. Aquí quedamos habilitados para la adquisición y aquí se produce la incorporación efectiva dentro del patrimonio. Y por eso los modos también pueden ser hechos, ¿ah? Y después vamos a ver, por ejemplo, como el transcurso del tiempo que me habilita a adquirir por prescripción, ¿cierto? Entonces, pero también puede ser, decía, un acto como por ejemplo la tradición. La tradición es un clásico acto jurídico que tiene por fin extinguir la obligación del tradente de entregar la cosa. ¿No? Así que podemos encontrarnos. La diferencia está en que aquí quedo habilitado y aquí tengo incorporado de manera efectiva. A lo mejor la manera de entenderlos es mucho más simple y siempre lo ha sido a través de los títulos que son traslaticios de dominio, porque se aprecia claramente la diferencia entre el título y el modo. De hecho, por allí el profesor Somarriba, ya enfrentando la crítica a este sistema, señala él que el único modo realmente que requiere un título por exigencia legal es la tradición. El artículo 675 señala que para que la tradición sea válida se requiere un título traslaticio de dominio. Por tanto, es la propia ley la que exige la existencia del título. Pero en los demás casos, en los demás modos, se genera un problema. ¿Por qué? Porque no queda claro cuál sería el título. ¿Ya? Bueno, esa es una descripción general de este panorama entonces de la adquisición del título. Ahora, el por qué. Ah, perdón. Eso me pasa por estar en vivo y no puedo cortar la transmisión en este caso. Ah, no, puede ver que esta no es en vivo. Esta es una clase
asincrónica, a estos términos nuevos. Entonces, les decía yo que esta es la descripción. Así está. Vayamos entonces ahora desglosando un poquitito este sistema para llegar finalmente a algunas preguntas que en el fondo evidencian la crítica al sistema. Hemos dicho que para hablar de título, puede ser esto un hecho o puede ser un acto. Lo mismo que acá. Puede ser un hecho o también puede ser un acto. En el primer caso, habilita. En el primer caso, habilita y en el segundo caso, produce la incorporación efectiva. La incorporación efectiva en el patrimonio del sujeto. Ahora, según algunos autores, esto es la consecuencia de que nuestro sistema jurídico sigue el del efecto personal del contrato. Eso traduciría este sistema de título y modo. Lo vamos a anotar acá. Efecto personal. ¿Qué significa? Que en la ejecución de los contratos, estos solo generan derechos para exigir posteriormente la entrega de las cosas. Pero el solo contrato no produce la incorporación efectiva del bien en el patrimonio del sujeto. El contrato solo es un antecedente para la adquisición. De manera que por el solo contrato no se adquiere el dominio. Por el solo contrato no se adquiere el dominio porque tiene que operar también el modo. Por eso ponemos ese más ahí. Ahora, eso se opone al sistema francés que se llama de efecto real del contrato. Lo vamos a poner acá en paréntesis porque no es el que opera en Chile. El efecto real. ¿Qué pasa con el efecto real del contrato propio del sistema francés? En el efecto real del contrato, el solo contrato transfiere dominio. No es necesario el modo, porque el solo contrato, que es el título, que es el antecedente que habilita para, ese solo ha transferido el dominio. Llevémonos al ejemplo clásico, que es el más simple para explicar, aunque sea reiterado y repetitivo, ¿cierto? La compraventa. En nuestro sistema, de acuerdo al artículo 1801, por regla general, que está en el inciso primero, la venta se reputa perfecta desde que hay acuerdo sobre cosa y precio. Fíjense, eso es vital, porque el alumno generalmente llega a estudiar derecho pensando en que si no tiene la cosa en su poder, no ha existido venta. Pero aquí aprende que eso no es así. Yo puedo perfectamente decirles en este minuto que, supongamos que estuviéramos en vivo, sincrónicos, yo le digo, 10 pesos por este lápiz. Y usted me dice, sí, me parece, perfecto. La compraventa está perfecta, aun cuando ni usted me haya pagado el precio, ni yo haya entregado el plumón. ¿Se fijan? Es decir, el solo título señala que el contrato está perfecto, con todos sus elementos que ustedes aprendieron ahí en el acto jurídico. Por tanto, es un acto plenamente válido. Y yo no he entregado este plumón, ni usted ha pagado el precio. Y sin embargo, ya está todo perfecto. Por tanto, ha operado el título. Ahora debe operar el modo. ¿Cuál es el modo? Yo le entrego entonces el lápiz. Y ahí ha operado. Pero si yo le digo, la entrega no tengo el lápiz, ahora lo puedo entregar recién el día sábado. No, perfecto. La compraventa sigue perfecta. Se espera hasta el sábado la entrega. Pues el día sábado no ocurre. No ocurre el domingo, no ocurre el lunes, no ocurre el martes y el miércoles me dice usted, oye, profe,
Ya llevo 6 días esperando, o 7 días, o 4 días esperando que usted me entregue este lápiz y no ha ocurrido. Por lo tanto, voy a demandar el cumplimiento. ¿Y por qué puede demandar el cumplimiento? ¿Por qué tiene ese derecho de demandar el cumplimiento? Porque tiene un título. Y del título sí emanan derechos. ¿Cuáles? El derecho a exigir el cumplimiento forzado de la obligación. ¿Ves? Esa es la diferencia. En cambio, si ya yo se lo hubiese entregado y usted lo tuviera en sus manos, de este lápiz usted sería dueño. ¿Por qué? Porque el modo hace surgir el derecho real. El contrato hace producir el efecto personal y el modo genera el efecto real. Por los modos se adquiere el dominio de las cosas y los otros derechos reales, el usufructo, el uso, la habitación, la hipoteca, la prenda, todo lo que ustedes ya hemos ido enunciando. ¿Ya? Bueno, tenemos entonces cómo funciona. Los títulos, en términos de creación, son una creación del... vamos a colocarlo aquí. ¿Se nota? No mucho, ¿eh? Son una creación de los particulares. Como sea la creatividad de los particulares, pueden existir, por lo tanto, tantos títulos como buena sea la creatividad. Lo que estamos diciendo al comienzo de la clase. Las personas que interactúan deben ser las que deben generar los negocios, las actividades, las acciones que permitan, por ejemplo, generar riqueza. Esto, entonces, precisamente va a depender entonces de los particulares. No así los modos. ¿Ah? ¿Por qué? Porque los modos son creación de quién? Del legislador. Y aquí sí que no se perdona que usted olvide el 19, número 24 de la Constitución, cuando en el artículo, cuando dicho artículo señala que solo la ley puede. ¿Ah? ¿Qué puede establecer el modo de adquirir, de gozar, de usar, gozar y disponer de la propiedad? Por tanto, esto es un principio de reserva legal constitucional del modo. ¿Qué quiere decir esto? Que solo al legislador se le permite crear modos. No podríamos, por el acuerdo de las partes, crear un modo de adquirir, como si yo transara con usted y le dijera, ¿sabe qué? Podríamos hacer otra forma de entrega de este plumón. Vamos a generar un modo distinto. Pues no, esa creatividad no está permitida. Aquí el legislador es estricto. Ley. Ahora, en el caso nuestro, derecho civil, derecho privado, ¿cuál es esa ley? El Código Civil. El Código Civil que en su artículo 588 establece cuáles son los modos de adquirir. ¿Y cuáles son los modos de adquirir? Siguiendo un poco la misma línea de nuestro código, la ocupación, que en sentido histórico es lo primero, incluso en sentido antropológico, el hombre lo primero que hace es tomar las cosas. Luego viene la accesión, luego la tradición, la prescripción, la sucesión por causa de muerte y la todopoderosa ley que siempre todo lo puede, ¿cierto? Por mandato constitucional, la ley puede siempre ir generando, puede ser constitutiva de un modo, como ocurre, por ejemplo, con la expropiación, que hay que dictar una ley expropiatoria, por ejemplo, para poder privar a los particulares de sus eh, terrenos, de sus cosas personales. Por eso es tan complejo las leyes expropiatorias, porque retiran el dominio que tiene el particular. ¿Ya? Bien, entonces, ¿se fijan? Cada uno de estos dos elementos que constituyen este sistema tiene sus particularidades. ¿Eh? Y es lo que nosotros hemos construido como doctrina, como sistema jurídico que se apoya fundamentalmente en que este
sistema sería un sistema romanista, ¿ah? Que efectivamente genera esta distinción entre título y modo, y que aquí el Código Civil chileno, siguiendo esta tesis romanista, se habría alejado de su padre ancestral, ¿ah? El Código Civil francés. Bien, ahora vayamos entonces preguntándonos algunas cosas que la doctrina ha dicho al respecto. Si efectivamente nosotros ahora vamos a estudiar este punto, el de los modos. ¿Por qué? Porque los títulos no lo podemos estudiar de una manera sistemática, porque no sabemos cuántos títulos se pueden generar. Hemos dicho que la creatividad de los particulares puede tener una inventiva y serían muchos los títulos. Cada vez, incluso por ahí, eh, hay un profesor de Derecho Comercial, que Álvaro Puelma parece que es, no me recuerdo muy bien, escribió eh, Ovial. Bueno, pecado que no me acuerdo. Las nuevas formas de contratación comercial que dan un sinnúmero de contratos nuevos que han ido apareciendo. Ustedes, los más simples que pueden haber escuchado son el leasing, el factoring, franchising, joint venture, incluso nombres que se fijan son en inglés porque vienen como figuras importadas dentro de la legislación chilena, que les da distintos nombres. Por ejemplo, en el leasing uno generalmente habla del contrato de arriendo con opción de compra, por ejemplo, que es uno de los más sencillos, que es unir dos contratos. ¿Ah? Pero también está, por ejemplo, este que mencionaba, el de factorizar, en el que se une, en el fondo, la compra de un crédito personal que sirve a la vez como financiamiento para ciertas empresas. En fin, figuras nuevas que pueden ser muchas, por eso le digo, aquí la creatividad está abierta, los únicos límites son los que ustedes han visto allá en acto jurídico, que siempre están en el límite de la licitud que tiene que ver con el orden público, con la moral, con las buenas costumbres, ¿cierto? Bueno, en cambio acá no, acá es preciso. Por eso lo vemos acá en términos más sistemáticos y más claros. Y una de las primeras preguntas que se utilizan, o sea, perdón, que se generan, no, las preguntas no se utilizan. Las primeras preguntas que se generan en este punto es si es siempre necesario la existencia de un título. ¿Mm? Siempre, entonces, debe existir título. Esa es una pregunta. ¿Por qué? Porque yo ya he ido avanzando. Este sistema de título y modo, que es un sistema romanista, no todos, al menos en la doctrina comparada, consideran que es un régimen válido, ¿no? Por ahí yo leía, hay un autor alemán que señala que este sistema es muy añejo. Y el libro del cual yo leía esto es un libro antiquísimo, ya de 1934. Por ahí está aquí atrás. ¿Ah? Imagínense, o sea, en 1934, este sistema para él ya era un sistema añejo. Y para nosotros, en nuestra doctrina, es un sistema plenamente vigente. Seguramente el autor lo señala porque en la tradición francesa y en la tradición alemana cambia esta forma de entender. ¿Cuál es el problema que genera para nosotros? Que sí seguimos la tendencia. Porque, como bien dice Somarriba, el profesor Somarriba, si uno analiza la reglamentación de la ocupación, de la accesión, de la tradición, de la prescripción y de la sucesión por causa de muerte, solo en la tradición encuentra la exigencia legal del título, artículo 675. Pero no lo encuentra en la ocupación, no lo encuentra en la accesión, en la prescripción y en la sucesión por causa de muerte. Entonces ahí se produce un choque, obviamente, de los grandes en el derecho, siguiendo un poco la tradición nuestra, Alessandri, que postula que este sistema sí es el que se desprende de nuestro código, indica que, por ejemplo, en los casos de la ocupación y la accesión aparecería confundido
el título y el modo, porque en el instante en que se produce el hecho que habilita, inmediatamente también se genera el hecho que produce la incorporación efectiva. Y por eso algunos son de señalar que en este caso entonces es la ley la que está dando o está sirviendo de antecedente al permitir, por ejemplo, que una cosa que no pertenece a nadie pueda ser adquirida por quien la toma para sí, la aprende para sí. Entonces ahí estarían como confundidos. ¿Ah? Y por otro lado, por ejemplo, en el caso de la sucesión por causa de muerte, por ejemplo, se explicaría por qué en este caso, si es una sucesión testada, es el testamento el que serviría como antecedente a, eh, para luego que opere el modo, y en el caso de la sucesión intestada sería la ley. Es una explicación que parece un poco forzada frente a la realidad jurídica del código, donde no aparece expresamente esta necesidad del título. Si uno se ampara en la ley, que es correcto y es legítimo decir que, por ejemplo, es porque se puede adquirir por prescripción, por ejemplo, porque la ley permite que la posesión, transcurrido cierto tiempo, se transforme en un modo de adquirir. Este transcurso del tiempo pasaría a ser el hecho habilitante que luego, acompañado del tiempo y de la sentencia que así lo declara, para aquellos que postulan que es necesaria la sentencia, entonces se produciría el modo. Obviamente decía yo que si nos amparamos en la ley siempre puede cobrar fuerza como título, obviamente, porque todo lo puede en este sentido. Pero si nosotros vamos a lo concreto, como se puede apreciar, por ejemplo, en el caso de la tradición, el título tiene una fisonomía totalmente autónoma respecto del modo. ¿Ah? El título es una convención que efectivamente tiene por fin, en este caso, cumplir con la obligación del tradente de entregar la cosa. Y por eso incluso se habla que la tradición es un típico acto jurídico de pago. ¿Mm? Se extingue la obligación del tradente de efectivamente entregar. Así que la primera pregunta queda siempre en el debate. ¿Es siempre necesario? Bueno, ahí ustedes tendrán que explicarlo mencionando este debate en particular. Otra pregunta. ¿No? ¿Se puede adquirir por más de un modo? ¿Mm? ¿Se puede adquirir por más de un modo? En términos técnicos, no se puede. Quien adquiere por tradición ya no necesita que opere otro modo. Quien adquiere por ocupación. Esto es importante porque algunos profesores suelen decir en términos a lo mejor de situación de hecho, que en definitiva nadie es dueño si es que no opera la prescripción, porque la prescripción es la única que en definitiva puede decir que una persona es dueña de una cosa porque así lo declara la sentencia. Pero eso no es correcto, porque el hecho que alguien no pueda probar a lo mejor de manera inmediata el que es dueño de una cosa no significa que no lo haya adquirido por otro medio. Si operaron todos los requisitos de la ocupación, no es necesario que opere ningún otro modo. ¿Por qué? Porque ese bien ya se incorporó en el patrimonio. Por lo tanto, aquí se daría este principio de que, o digamos, o reflexión o corolario, que nadie puede adquirir una cosa propia. Lo dicen incluso las reglas de la compraventa. ¿Ah? No se puede comprar cosa propia. ¿Por qué no se puede adquirir cosa propia? Porque ya está en mi patrimonio. No sería de ese modo un acto ineficaz el que yo volviera a adquirir algo que ya es mío. Se podrían dar circunstancias que generen la duda, como si, por ejemplo, una persona le compra el auto al padre y resulta que no sabe que el padre ha muerto, es decir, que ha operado en modo sucesión por causa de muerte y que él incluso desde el momento de la muerte ya tiene la posesión legal de ese bien.
pero son situaciones de laboratorio que tendríamos que crear. La verdad es que si analizan la situación y se prueba de manera correcta, obviamente que llegaremos a la conclusión de que solo puede operar un modo. El primero que opera excluye inmediatamente a los otros. ¿Bien? Bueno, ahí entonces con eso respondemos a esta pregunta del modo. ¿Mm? Ahora, creo que con esos antecedentes, aquí, véanlo, los manuales no les va a llevar más de 2 o 3 hojitas, es muy poquitito, pero es la médula de cómo opera el sistema. Entonces, ustedes no pueden prescindir de esta explicación inicial porque todo lo que vamos a ver después radica en esto, en cómo funciona un sistema, cómo funciona el sistema chileno de adquisición del dominio. Bien, creo que las preguntas ya están dichas. Bien, y entonces no nos queda más que comenzar a estudiar los modos ahora en particular. Y debemos partir por el primero de ellos, que es el modo de adquirir ocupación. ¿Bien? Vamos a borrar este esquema. ¿Dónde tengo el borrador? Vamos entonces. Este primer modo, el código, seguramente por una razón de orden histórico, lo trata en primer lugar. Pero también tiene una razón de orden, decía yo, antropológico, cuando uno estudia la vida del hombre en su contexto histórico, ¿ah? Y se analiza cómo los primeros seres humanos fueron adquiriendo cosas, tomando, así es sencillo, ¿cierto? Iban y se encontraban con algo y lo tomaban para sí. ¿No? El primer acto, entonces, fíjese incluso que esto es casi, eh, tiene una especie como de origen biológico. El ser humano tiende a tomar las cosas que ve. Piensen en los bebés, por ejemplo. Cuando les coloca algo cerca, tienden a tomarlo. ¿Mm? Bueno, la curiosidad en el fondo, entonces, parte inicial de esto. Pero en lo jurídico, la ocupación, este modo de adquirir, está definido por el legislador nuestro. ¿No? ¿Y qué significa? Si uno toma las palabras que a lo mejor da nuestro legislador, se queda un poquito corto. ¿Ah? Fíjense que la definición dice, por la ocupación se adquiere el dominio de las cosas que no pertenecen a nadie. ¿Mm? Y cuya adquisición no es prohibida por las leyes chilenas o por el derecho internacional. Según los autores, esta definición en realidad no describe realmente lo que es la ocupación, porque en la ocupación, aquí está hablando de una característica que tiene que tener la cosa ocupada, pero no cómo se produce, que debe ser mediante la aprehensión material de la cosa con ánimo de apropiación, con ánimo de convertirse en su dueño. ¿Bien? Entonces, una definición más apropiada diría que efectivamente la ocupación es un modo de adquirir el dominio de las cosas que no pertenecen a nadie mediante la aprehensión material de la cosa y con ánimo de apropiación, siempre y cuando eso no esté prohibido por el derecho nacional o el derecho internacional. A ustedes inmediatamente el oído en estas dos partes les suena, ¿cierto? Porque ¿por qué tendría que no estar prohibida por el derecho nacional o prohibida por el derecho internacional? En estos días, por ejemplo, Argentina
ha hecho un mapa que incluye, parece, la parte de la Antártida que es chilena. ¿Ven? Siempre el ser humano tiende a tomar para sí. ¿Eh? Y en este caso, el que ahora propiamente lo que nosotros hablamos en nuestro código, estamos precisamente describiendo esos dos elementos. Tomamos para sí con ánimo de adueñarnos, de apropiarnos de esa cosa. ¿Eh? Bien, ahora, de ahí entonces encontramos que la ocupación tiene dos elementos base, que es un elemento objetivo, que es la apropiación, y un elemento subjetivo, que es el ánimo. Pero estos dos elementos, analizando los autores el código, llevan entonces al establecimiento de los requisitos, ¿no? Entonces ahí tenemos en primer lugar el concepto, que es criticado, y por eso damos un concepto que la doctrina va ampliando un poquitito, y luego llegamos a los elementos, que decimos son dos, un elemento objetivo y un elemento subjetivo. El elemento objetivo, precisamente, está en la aprehensión de la cosa, y por otro lado tenemos que tiene que haber un ánimo. Y de aquí entonces, tomando estos dos elementos esenciales o estos dos elementos base, el, eh, la doctrina establece cuáles serían esos requisitos. Y esos requisitos parten por referirse a la cosa. ¿Mm? ¿Qué características debe tener la cosa que es susceptible de ser adquirida por ocupación? El clásico que señala el propio de las cosas que no pertenecen a nadie. ¿Y qué cosas no pertenecen a nadie? No pertenecen a nadie aquellas que nunca han pertenecido a nadie, aquellas cosas que han sido siempre y han existido sin dueño. Y por otro lado están las que sí tuvieron en algún minuto, en algún momento, un dueño, pero este las abandonó. Las famosas res nullius y la res delicta. ¿Ah? En ambos casos, entonces, ya nos encontramos con una cosa que no tiene dueño, pero en diferentes, por diferentes orígenes. Una porque nunca lo ha tenido y otra porque, habiéndolo tenido, las abandonó. Esto desde ya nos va generando algunas conclusiones que son bastante precisas. Una de ellas es, por ejemplo, nunca vamos a poder ocupar un inmueble. ¿Por qué? Porque el artículo 590 señala que todas las tierras ubicadas dentro del territorio del Estado pertenecen al Estado chileno. ¿No? Si efectivamente parece que no lo dije correctamente, pero las cosas que efectivamente no tienen un dueño dentro del territorio, cuando se refiere a los bienes inmuebles, si hay bienes inmuebles, por eso habla de las tierras, estamos hablando de inmuebles por naturaleza, que no tienen un dueño, porque podrían tenerlo si, por ejemplo, está inscrito en el conservado. Vamos a ver eso. Bueno, si no lo tuviera, entonces, ¿quién es el dueño? El dueño es el Estado. Por el principio, obviamente, de integridad territorial. Si no, imagínense que existieran tierras en Chile que no pertenecen a nadie, ni al Estado ni a los particulares. Inmediatamente todos los otros estados vecinos ingresarían por allí a adquirir la propiedad. Entonces, por esa razón, este principio de la integridad territorial, todo aquello que no pertenece a un particular pertenece al Estado en materia de tierras. Así que por eso ahí les decía yo, hay una primera aproximación o conclusión que podemos extraer de esto de que las cosas no pertenezcan a nadie. Pero esto genera también una dificultad, porque cuando la cosa no pertenece a nadie, ¿ah? Piensa, por ejemplo, en un país como el nuestro, que es tan importante la riqueza marina.
tanto conflicto que ha generado para nuestros pescadores artesanales el hecho de que haya cosas del mar por las cuales deben competir, ya que son cosas que son ocupables, son cosas libres. ¿Ah? Los peces, los tipos de moluscos, los marinos, los mariscos, perdón, eh, y compiten, ¿cierto? Los buques factoría con la pequeña pesca artesanal. ¿Por qué? Porque están libres esos bienes para ser adquiridos. Y por eso es que en un momento no había problema, pero en el momento en que empiezan a escasear los recursos, la autoridad debe intervenir para regular a través de lo que se conoce como, por ejemplo, las vedas, los controles para ver qué cantidad se le asigna uno o a otro, las cuotas que se llaman. Vean lo conflictivo que han sido leyes de pesca en nuestro país, o incluso hace poco más de un año la famosa ley de la quibia. ¿Ah? Aquellos que comemos mariscos sabemos efectivamente que hay mucho producto del mar. Los locos, yo para comer locos tengo que esperar, no sé, el último loco creo que lo comí hace más de un año y no sé si está en veda o no cuando lo he consumido. Entonces, también, por ejemplo, en los tubos, la merluza, las machas, ¿por qué? Porque el recurso marino tampoco es inagotable. En su momento, esa fue una premisa, los recursos eran inagotables, pero los recursos nos damos cuenta que hoy día no lo son. Bien, interesante todos estos temas en materia de ocupación. Vamos a quedar por allí en el día de hoy, pues se aproxima una reunión, entonces, pero creo que también ha quedado un tema bien tratado que fueron los modos y el inicio o introducción del tema de la ocupación. Bien, así que ahora a seguir estudiando, ¿ah? Para que tengamos resultados exitosos. ¿Mm? Y por supuesto seguir cuidándose. A lo mejor hoy día algunas otras comunas salen de cuarentena y eso significa mayor responsabilidad. ¿Mm? Es un deber de cuidarnos y sobre todo de cuidar a nuestros seres queridos. ¿Mm? Por allí lo están anunciando que a veces por culpa de uno, otros padecen. ¿Mm? Así que eso no debemos propiciarlo. Bien, pues, y ya nos veríamos la próxima semana. Que tengan un buen resto de semana. Nos vemos.